Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así lo ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Gracias, Señor, te encomendamos esta palabra para que dé fruto al 100% en nuestros corazones. Te damos gracias. Se pueden sentar. Esta es la historia de Naamán. Nos dice que él era el general de un ejército, de un gran ejército. El ejército de Siria es conocido como uno de los ejércitos fuertes, grandes, valientes, que inclusive en ocasiones se habla la palabra que peleaban también con Israel. Nos dice que este general tenía grande gracia con el rey, porque por medio de él, de Naamán, Dios le había dado a su pueblo, al pueblo de Siria, una victoria. Por medio de Naamán, le había dado el Señor una victoria. Y dice que en una de sus salidas, en las que el ejército estaba atacando otros lugares, capturaron a una mujer israelita. Y dice que esta mujer israelita vivía en la casa de Naamán, que ella era esclava de la esposa de ellos, de él. Y me sorprende el corazón de esta mujer israelita, porque está siendo cautiva en un hogar en el que los dueños le arrebataron de todo lo que ella conocía. Le arrebataron su libertad, le arrebataron su familia, su país, mas sin embargo, ella se da cuenta de lo que Naamán estaba padeciendo. Y en su corazón de ella dice: si mi amo fuese a buscar el profeta en Israel, él le sanaría. Y me sorprende mucho su corazón, porque no sé cuántos de nosotros podemos no solamente desearle bien al que nos hizo mal, pero también decirle cómo puede ser bendecido. ¿Cuántos de nosotros a aquella persona que te hizo daño, cuando tú ves que está en una necesidad, le buscas para predicarle la palabra? Porque a veces pareciera que condicionamos quiénes pueden venir al reino y quiénes no. Y según nuestra lista, los que nos hicieron daño no entran. Porque buscamos el versículo que dice que el que se mete conmigo, se mete con Dios. Y buscamos cómo justificar que esa persona no califica para una bendición. Mas sin embargo, esta mujer le había sido quitado todo. Y ella entendía lo que dice la palabra cuando dice: misericordia quiero y no sacrificio. Ella entendía que independientemente del motivo por el que ella estaba allí, el Naamán podía ser sano. Que había una forma que él sí podía recibir una bendición. Y a mí me sorprende mucho eso,
Porque a veces nos enfocamos tanto en nuestro problema que nos da trabajo pensar qué puedo hacer por alguien más. Nos enfocamos tanto en el problema que tenemos nosotros que no pensamos cómo Dios puede bendecir a mis enemigos. Y esta mujer encuentra una forma de predicar el evangelio donde ella se encontraba. Encuentra la forma de hablarle a sus opresores de la presencia del Señor, de la gloria y el resplandor de su Dios. Encuentra la forma de decir, mira, allá de esa tierra de donde tú me trajiste, allí habita la presencia de Dios. La gloria de Dios está en ese lugar. Y esta mujer le dice, usted puede rogarle al profeta que le sane y él le sanaría. Y notamos que dice rogarle, ¿verdad? Pero eso no es precisamente lo que hace Naamán. Él era un general. Él estaba acostumbrado a la grandeza. Él estaba acostumbrado a andar con sus caballos, con su carroza, lleno de sus guardaespaldas. Estaba acostumbrado a que la gente se hiciera a un lado por donde él pasaba. Y nos dice que Dios le había dado una victoria a Siria por medio de él. Y no podemos leer esta palabra sin darnos cuenta que Dios controla las elecciones políticas. Que a veces perdemos el tiempo hablando del presidente que ganó las elecciones y de lo que está haciendo, cuando la palabra nos dice que Dios le dio al rey de Siria, que era uno de los enemigos de Israel, una victoria en una guerra. Que Dios es el que arregla todas las guerras. Dios sabe quién va a ganar cuando hay una guerra. Dios sabe quién va a tener la victoria. Dios sabe quién gana y quién pierde. Porque Él decide a quién bendice. Y nos dice la palabra que Naamán hace al revés de lo que la mujer le dice. Porque Dios nos da instrucciones en su palabra de cómo hacer las cosas. ¿Cuántos sabemos que para todo lo que queremos hacer ya hay una instrucción? Y ella le da la instrucción y le dice, anda y busca al profeta de Israel, busca la presencia de Dios. Y ruégale que te sane. Pero Naamán no hace eso. Nos dice que Naamán hace todo lo contrario de eso. Va ante el rey y pide permiso. Y como el rey estaba acostumbrado a tratar también las cosas de la misma manera, que todo se podía comprar, que todo se puede dominar con dinero, el rey sabía que tenía influencias. Y dice, yo te voy a dar cartas para que tú, con mi influencia, recibas tu milagro. Con mi influencia, con mis cartas, tú puedas ser sanado. Y nos dice que cuando el rey de Israel recibe la carta, se ofende. Y él dice, ¿acaso soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Quién es este para que me diga que lo sane yo de lepra? Consideren ahora que este busca ocasión contra mí. El profeta escucha lo que estaba pasando en el palacio. Yo me pregunto, ¿qué pasaba por la mente de este profeta? Que escuchaba cómo este hombre llega con cartas, queriendo buscar la gracia de Dios
por medio de influencia de alguien más. Y esta mujer le había dicho cómo hacer las cosas. Ella entendía lo que la palabra de Dios dice, que todo aquel que pide, recibe. Que el que busca, encuentra. Y que al que llama, se le abrirá. Aún en el cautiverio que ella se encontraba, ella sabía que si él se humillaba delante de Dios, que aún que fuera el general del ejército de Siria, que Dios podía bendecirle, que Dios podía sanarle. Ella entendía que la gloria de Dios se manifestaba en forma de honra, de abundancia, de riquezas, pero también en sanidad, en victorias en las guerras. Ella entendía que no era Eliseo, que era su presencia. Es importante que nosotros entendamos que no es el pastor, no es el predicador, no es el evangelista el que sana. Es la gloria de Dios que reside sobre una casa. Nos dice que Naamán prepara su maleta y lleva consigo 10 talentos de plata, 6 piezas de oro y 10 mudas de vestido y las cartas de la influencia. Él pensaba que iba preparado para recibir el milagro porque traía dinero y tenía influencia. Pero dice la palabra que cuando el rey lo lee, se ofende. Y es importante entender que a veces cuando no hacemos las cosas de la forma que la palabra nos dice, en lugar de recibir una bendición, causamos un problema. Porque Naamán no se da cuenta que por poco y causa una guerra entre Israel y Siria. Porque el rey de Israel inmediatamente dijo, este me está buscando pleito. Este sabe que yo no puedo sanar. Me está pidiendo algo imposible para que cuando yo le diga que no puedo, entonces atacarnos. Y así nos pasa a nosotros cuando la palabra de Dios nos dice hacer las cosas de una forma y las hacemos a nuestra manera. A veces provocamos un problema. Un problema que era innecesario si hubiéramos seguido la instrucción de Dios. Porque las instrucciones de Dios son fáciles, pero humillarte no. Y esto requería que Él se humillara. Esto requería que Él entendiera que las cosas de Dios no se pueden comprar. Que las cosas de Dios no se pueden conseguir con influencias. Pero él era incapaz de entender eso. Es difícil entender cómo operan las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que no puedes comprar? Las cosas espirituales no se pueden comprar. Nos dice la palabra que hubo una persona que le pidió a los discípulos que les vendiera su poder para poder ellos hacer lo que ellos hacían. Y el discípulo le dijo que tu dinero perezca contigo, porque quieres comprar las cosas de Dios. Dice, hay cosas que no se pueden comprar y son las espirituales. Me pregunto cuántas veces nos ha mandado a nosotros el Señor a pedir perdón y le llegamos con una ofrenda. El Señor te dice, ve y pídele perdón a tu esposa. Y llegamos a su casa y decimos, no pedí perdón, pero te traje un cheque. Traje ofrenda, Señor. Y mañana hago un ayuno de 9 a 1. Pero no voy a pedir perdón porque
tú no conoces ciertos específicos que sucedieron, que yo sí vi porque yo estaba allí. Me pregunto cuántas veces el Señor nos ha mandado a humillarnos con otra persona y le llegamos con nuestros primeros frutos. Y decimos, no puedo ir y pedir perdón y humillarme porque ¿cómo voy a decir que mentí? ¿Qué va a ser de mi reputación? Pero te traje un cheque de los primeros frutos. Te voy a dar una ofrenda. Y parece que no, pero tratamos de sobornar a Dios. Porque Naamán le habían dicho, ve y humíllate ante el profeta. Ruégale que te sane. Pero él llega con oro, con plata y con vestidos. Porque a veces cuando venimos del mundo, venimos con las mismas costumbres del mundo y pensamos que es como llegar a una fiesta. Mientras traiga regalo, todo está bien. No importa que venga en el regalo, mientras llegue con regalo, me puedo sentar a la mesa. Queremos hacer todo por Dios, excepto humillarnos, excepto tener que decir que mentimos, excepto tener que devolver lo que robamos y todavía retribuir. O sea que hay que regresar más de lo que te llevaste. Pero venimos ante Dios y decimos, no puedo hacer eso, pero te traje una ofrenda, Señor. Pero su palabra dice que Él prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Nuestro Señor Jesús dice, el que me ama, seguirá mi palabra. El que me ama, caminará en mi verdad. Nos llama a ser humildes. Dice la palabra que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. La palabra nos habla por toda la Biblia de lo importante que es ser personas de esencia. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Ser personas íntegras. De no mentir, de no robar, de no juzgar. Que Dios no quiere nuestras ofrendas. No podemos llegarle con flores cuando nos está mandando a disculparnos con alguien. El rey de Israel lee la carta y se enoja. Y dice, me está buscando pleito. Por poco y provoca Naamán una guerra por no obedecer las instrucciones. ¿Cuántos problemas pudiéramos nosotros evitarnos en nuestra casa? Si cuando el Señor nos dice, ve y discúlpate, lo hiciéramos. ¿Cuántas guerras pararíamos en nuestros hogares, en nuestro trabajo? Si pudiéramos hacer a un lado la ofrenda y decir, mi Señor no quiere mis sacrificios, no quiere mis ayunos, no quiere mis vigilias, quiere mi obediencia. Quiere que viva su palabra, quiere que no le deshonre con mi comportamiento. Dice que el rey se ofendió. Y Eliseo escucha lo que está pasando en el palacio. Y pregunta, ¿por qué se ha rasgado sus vestidos? ¿Por qué se atribula? ¿Por qué se preocupa? Si usted sabe que hay Dios en Israel. ¿Por qué se preocupa si usted sabe que hay presencia de Dios en Israel? Que la gloria de Dios reside sobre nosotros. Si pudiéramos hablarnos a nosotros mismos en medio de la tribulación y decirnos, ¿por qué te afliges, oh alma mía?
Confía en el Señor que Él hará. Y Eliseo dice, tráigamelo a mí, mándenmelo a mí. Y él sabrá que hay profeta en Israel. Que pudiéramos hablar con esa fe en momentos de tribulación y decir, ¿por qué te afliges? Si hay Dios en Israel, si hay Dios en medio de nosotros, si Jesucristo murió por nosotros, si Él llevó todos nuestros pecados sobre de Él, ¿por qué te afliges? Si hemos puesto nuestra fe y esperanza en Él, si ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Pero ¿sabes? Eliseo hace algo interesante, porque él dice, envíamelo a mí, pero no dice para qué. Dice que cuando llega Naamán, nos describe la palabra que se para a las puertas de Eliseo con todo su ejército, todos sus caballos, con toda su grandeza. Y yo creo que Eliseo decía, todavía no estás entendiendo. Todavía no entiendes cómo funcionan estas cosas. Todavía no entiendes que no es con ofrendas que compras la bendición. Todavía no entiendes que no es con ayunos que encuentras la bendición. Todavía no entiendes que Dios busca un corazón contrito y humillado. Todavía no entiendes que Él escucha a aquel que se postra ante Él y puede decir, heme aquí, mira mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Y yo no sé cómo es que Eliseo lo espera, pero en mi historia estaba viendo por la ventana. Y yo creo que estaba recargado. Y yo creo que estaba recitando el versículo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que examino la mente, pruebo el corazón para dar a cada quien según su camino y según el fruto de sus manos. Eliseo ve su corazón y decide no salir a darle el gran recibimiento a aquel que llegó con todas sus carrozas. Y no solamente decide no salir, sino que le manda un siervo con un mensaje bien peculiar. Y el siervo sale. Y yo creo que Giezi no tenía muchos modales. Y ha de haber salido y le ha de haber dicho, dice el profeta que te vayas a zambutir al Jordán 7 veces. Se metió y ¡pum! Cerró la puerta. Nos dice que Naamán se enfureció, que se dio la vuelta enojado y empezó él a decir, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Mira, iba a pedir misericordia y todavía diciendo que había aguas mejores que las de Israel. Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y yo me pregunto cuántas veces el Señor nos ha mostrado cómo arreglar tu situación. Y te das la vuelta y dices, no, si no quieres mi cheque, si no quieres mi ofrenda, si no quieres mi diezmo, si no quieres el ayuno, la vigilia, la oración, me puedo parar a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, tú escoge.
mas no pediré perdón. Naamán se da la vuelta. Estaba dispuesto a irse sin su bendición. No era que le habían dicho que no había bendición para él. Era que no le gustó la forma que podía obtener su bendición. Y podemos pararnos aquí y predicar, o sea, yo, de lo loco que se escucha eso. Mas, sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces el Señor dice, para que tu matrimonio pueda sanar, sé humilde, respétale, no le engañes, no le mientas, no le grites, siéntate a hablar? Y preferimos darnos la vuelta e irnos con nuestro oro, con nuestra plata, y nos llevamos también las flores que trajimos, porque esto no me gustó. No hay mejores formas, Señor, de hacer las cosas sin que yo me tenga que humillar, sin que tenga que pedir perdón. Y preferimos darnos la vuelta cuando la instrucción de la israelita fue sencilla. Ruégale al profeta. Pero rogar estaba más allá de la grandeza de Naamán. Y podemos criticarle y juzgarle. Pero me pregunto, ¿cuántas veces hemos dejado nuestra bendición atrás y preferirnos irnos sin recibir lo que queremos, que hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Naamán decía, ¿qué humillación es esta? Que no sabe quién soy yo. El Señor me usó a mí para darle una victoria a Siria. No soy cualquier soldado, soy un general. Y así llegamos nosotros a la casa de Dios muchas veces y decimos, pero Señor, en 30 años que tengo de vida, yo no me he tenido que humillar. Yo no he tenido que pedir perdón. Yo estoy acostumbrado a que el mundo revuelve a mi alrededor, que se haga lo que yo diga o no se hace nada. Estoy acostumbrado a yo poner las reglas del juego. ¿Cómo voy a venir hoy a mis 40 años a cambiar? No es necesario. Porque a veces llegamos a nuestra casa y allá afuera puede ser el general del ejército de Siria. Pero llegas a tu casa y tu esposa te dice, pero tienes lepra. Nadie te conoce tus mañas. Nadie te conoce tus malos comportamientos, pero yo sí sé que no eres perfecto. Y Naamán quizás decía, ¿cómo va a ser? ¿Qué necesidad? Pero que yo vengo con mucha gente. Yo me pregunto si hubiera venido solo, si hubieran cambiado las cosas. Porque a veces el tener público hace que cambies lo que de verdad sí harías. A veces no es lo mismo si te humillan enfrente de gente que a ti solo. Yo me pregunto si su reacción más fue decir, ¿cómo voy a perder yo mi dignidad? Vengo con mi ejército. ¿Qué van a pensar de mí? Y luego no una vez, 7 veces. ¿Qué insulto es este? ¿Qué falta de respeto? Y encima ofende a Israel diciendo, ¿hay aguas mejores que las de Israel? ¿Qué hago yo acá? El orgullo y la soberbia es algo con lo que hemos caminado toda nuestra vida. Y que cuando llegamos a los pies de Cristo, nos dice, tienes que dejar eso porque no te sirve, no te ayuda a restaurar tu hogar,
no te ayuda a restaurar tu relación con tus hijos. A veces nos es más fácil decirle a nuestra pareja, y no me importa, si te quieres ir, vete. Hazle como quieras. Se nos hace más fácil eso que ser honestos y decir, ¿sabes qué? No podemos tirar a la basura un matrimonio. Tenemos hijos. Necesitamos hablar, necesitamos buscar de la presencia de Dios, necesitamos hacer de Cristo nuestra cabeza. Él puede restaurar nuestro hogar, Él puede restaurar nuestro matrimonio. Pero el orgullo te estorba. Prefieres decir cosas que no sientes. Prefieres decir, me voy y me doy la vuelta. Me quedo con mi lepra. Prefieres sufrir con las consecuencias que humillarte. ¿Y sabes qué? El profeta no iba a correr detrás de él. Tú decides si te regresas solo o te vas. Y él estaba peleando con el orgullo y con la soberbia. Estaba peleando con sus aires de grandeza. Y cuando venimos a los pies de Cristo, la mayoría tenemos esa lucha. La mayoría tenemos esa lucha de lo que dice el Evangelio y de lo que dice la ley de donde yo vengo. Porque de repente Jesús nos dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistas con mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y llegamos y tenemos conflicto con eso. Y le decimos a Dios, la ofrenda, el cheque, las flores, el ayuno, todo menos que poner la otra mejilla. Todo menos que aceptar esta nueva ley que tú nos das. Porque pareciera que no, pero preferimos vivir en el mundo de ojo por ojo y diente por diente. Que Cristo viene a mostrarnos una manera nueva de vivir, que nos dice, busca la paz y síguela. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si entendiéramos que esa es la solución de nuestra lepra, que esa es la solución de tu problema. Al que quisiere ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. No le pelees. No pelees por las cosas. No pelees por dinero. Dice, busca la paz y síguela. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero no lo podemos hacer para amontonar ascuas de fuego. Hay que hacerlo, como dice la palabra, en obediencia. Esta mujer, siendo cautiva en Siria, entendía esta palabra. Entendía un evangelio que aún no había sido dado. Y ella estaba bendiciendo a sus enemigos. Estaba dándole amor al que le estaba dando prisión, cautiverio. Estaba ayudando a alguien que no podía salir de su problema él mismo. Que a veces Dios nos manda a humillarnos ante otra persona y nos cuesta trabajo. ¿Cuántas veces tenemos algo pendiente con Dios y decimos, voy a ayunar y la próxima semana pido perdón?
voy a preparar mi corazón. Pero se te va la emoción, se te va el deseo. A veces decimos, Dios me dio una palabra y la voy a dar, pero me voy a preparar, y en la preparación se te va la unción. Cuando vienes y quieres darla, ya no la sientes con el fervor que la sentías de un principio. Porque dejamos pasar los momentos de Dios. El momento que Dios pone en tu corazón a hacer algo, ese es el momento de que te retes a ti mismo y te preguntes, ¿y qué pasa si solo lo hago y no lo cuestiono? ¿Qué pasa si solo le obedezco y no busco formas de justificarme? ¿Cuál sería el resultado de nuestra vida? ¿De cuántas lepras no habríamos ya sido sanados? ¿Cuántos hogares no hubieran sido ya restaurados? Pasamos años a veces con el mismo problema y el agua sigue allí. Y el Señor nos dice, solo tienes que meter tu orgullo 7 veces en el agua. Pero nos vamos sin hacerlo. A veces le pedimos a Dios restauración con nuestros hijos, con nuestra relación. Y Dios te dice, dale amor, para que no ande mendigando afuera amor en todos lados. Y tú dices, pero tengo toda una vida siendo así. A mí no se me da el abrazarlos. Yo prefiero gritarles cuando hacen algo que sentarle y decirle, hijo, voy a instruirte. Te voy a explicar por qué lo que estás haciendo es malo para ti. Déjame enseñarte, porque es mi trabajo. Pero nos cuesta trabajo cambiar nuestras costumbres. Naamán estaba demasiado acostumbrado al honor obligatorio, porque era un general. Y porque estaba tan arraigado a su raíz, acostumbrado a ver que todos se inclinaban, se hacían a un lado, le traían su caballo, los soldados le respetaban al verle pasar. Le daba mucho trabajo cambiar esa naturaleza en ese momento. Y así nosotros nos cuesta trabajo cambiar esa naturaleza y decir, Señor, quiero hacer lo que tu palabra dice. Y no lo voy a cuestionar, no lo voy a pensar, no voy a orar 2 semanas para ver si cambias de opinión. No voy a ayunar para ver si te soborno con un ayuno. Voy a hacer lo que me estás diciendo que haga, porque tu palabra dice que tú prefieres obediencia que mis sacrificios. Si antes de hacer un ayuno nos preguntáramos si tengo una deuda con Dios, ¿habrá algo que me ha dicho el Señor que vaya a hacer, que pueda yo ir a hacer en lugar de hacer este ayuno? Porque la palabra dice que el ayuno que Él quiere es muy diferente a lo que nosotros tenemos como ayuno. El camino hacia la cruz es diferente a lo que el mundo enseña. Nuestro Señor Jesús nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Jesús vino a servir, no a ser servido. Él vino a perdonar, vino a dar amor, vino a predicar la palabra. Y a veces nosotros llegamos al evangelio y conocemos la verdad, pero no nos gusta tener que sumergirnos. No nos gusta tener que meter la lepra
en las aguas. No nos gusta lo que Dios nos está diciendo que hagamos y preferimos dejarlo para otro día. A veces nos vamos sin la bendición, pero con el orgullo bien alto. A veces perdemos algo por orgullo, pero nos sentimos muy dignos, sabiendo que perdiste, que fue más lo que perdiste que lo que ganaste. Nos rendimos porque el camino se vuelve pesado, porque se vuelve cansado, porque se vuelve a veces frustrante, pero no nos damos cuenta que el que está gritando es el hombre viejo. Era el hombre viejo de Naamán que estaba diciendo, yo no me puedo sumergir en estas aguas. ¡Qué sucio! No está de mi nivel, no está de mi categoría. Y a veces inconscientemente le decimos a Dios lo mismo. Pedir perdón no está de mi categoría. Yo soy mejor que eso. Aceptar que estoy mal, no, porque luego se me suben a los hombros y luego a la cabeza y luego cómo me los bajo, Señor. Pero Dios nos dice que tú no entiendes que el que se humilla, yo lo enaltezco. Que entonces dependes de la honra que Dios te da. Y no de la que tú tienes que ganarte por ti mismo. Esta semana fui a una propiedad a que me pusieran internet. Y la cita era a las 4 y salí a las 3:30 para llegar temprano, antes, a tiempo. Y el técnico llegó a las 7. Y yo les llamaba cada hora. El técnico no ha llegado. Y me decían, hay que pesar. Si quieres te cambio la cita para otro día. Y yo decía, pero si ya esperé 1 hora y luego pasar otra vez por aquí. No. Dígale al técnico que lo estoy esperando desde la hora que quedó de llegar y que aquí lo voy a esperar hasta que llegue. Y pasó otra hora. Y volví a llamar, el técnico no ha llegado. Qué pesar. Si quieres te cambio la cita. Para entonces ya tenía hambre, ya tenía calor, ya tenía fastidio y ya quería decir, cámbiame la cita. Y el Señor me ministraba con esa situación porque ya estaba yo estudiando esta palabra. Que a veces el camino se vuelve largo y pesado. A veces parece que la gente está teniendo una falta de respeto con tu tiempo. Porque yo decía, ¿para qué dan citas y van a llegar cuando quieren? Y estuve tentada las 2 últimas veces de decir, sí, cámbiame la cita. Tengo hambre, tengo calor, tengo sueño, tengo fastidio, ya ni lo quiero ver. Cuando llegue le voy a hacer caras. Que sepa que estoy fastidiada porque llegó tarde. Pero me recordaba, ¿por qué estoy aquí? Porque necesito internet. Y mi fastidio no me va a dar internet. Mi berrinche no me va a dar internet. Cancelar mi propia cita no me va a dar internet. ¿Qué me iba a dar internet? Decirle al técnico, lo estoy esperando y dígale que no me voy a ir y que este es un negocio que está cerrado y que estoy sola y que aquí lo voy a esperar hasta que llegue. Dígale que no me voy a ir hasta que llegue y haga el trabajo que dijo que iba a hacer. Y yo pensaba, ¿qué tan fácil es rendirte? ¿Qué tan fácil es tomar el camino fácil y decir, no voy a luchar más? Esto es una falta de respeto, ¿verdad? Porque 3 horas tarde ya no es falta de cortesía. Ya es otra cosa. Pero ¿sabes? Que le doy gracias a Dios que viví eso esta semana. Porque me recordó
¿Cuántas veces nos fastidiamos, nos damos la vuelta y nos vamos sin nuestra bendición? Sabes que en un momento llamé a otra compañía y dije, voy a llamar a otra compañía y si esta otra compañía tiene servicio, cancelo los otros. Yo los iba a castigar con cancelarles. Y después de estar esperando no sé cuánto tiempo en el teléfono, me dicen, no, nosotros no servimos esa área. Y yo dije, bueno, pues Naamán, te quedas con tu orgullo y te metes al Jordán. Te esperas tu tiempo hasta que llegue su cita, porque tienes una meta. Si pudiéramos recordar eso en momentos difíciles, ¿cuál es mi meta? ¿Mi berrinche me va a dar lo que yo quiero? ¿Darme la vuelta e irme me va a ayudar a conseguir aquello que yo le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué locura hubiera sido para mí cancelar mi propia cita si yo la hice? Pero estaba tentada. Porque a veces la situación te hace sentir que es mejor, déjalo para otro día. Búscate a otra persona, búscate a alguien más. Y a veces pasa hasta en los matrimonios donde dicen, pues me busco a alguien más, ni que no hubiera más. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuántos matrimonios quieres tener? ¿Cuál es la meta con tus hijos? ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿Quieres saber que ganaste? ¿O quieres que toda la familia gane al mismo tiempo? En una relación sana no siempre se gana. Una relación sana es poder decirle a alguien más, hoy se va a hacer lo que tú quieres porque siempre hacemos lo que yo quiero. Una relación sana con tus hijos es saber pedirles perdón cuando tú fuiste el que perdiste el control. Y no pensar que si me humillo, pues no me van a respetar. No van a saber que yo soy el papá, que yo soy el jefe, que yo soy la jefa. Pero algo sucede cuando tú dejas el orgullo y la soberbia a un lado. Cuando tus hijos ven que eres humano, que te equivocas y que pides perdón, porque entonces les das a ellos la oportunidad de levantarse, de ver que cuando cometen errores no es el fin del mundo, que pueden pedir perdón así como mis padres piden perdón y yo los perdono, que podemos levantarnos de esa situación. Dice la palabra que fueron los siervos los que corrieron detrás de Naamán, no el profeta. Fueron los siervos. Y le dijeron, Señor, Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿a poco no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Dice que entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Si entendiéramos que si hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, seríamos sanos, seríamos limpios, seríamos libres. Dice que volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán decidió hacer su orgullo, su vanagloria, su soberbia a un lado y hacer lo que el profeta de Dios le decía. No dejes que el viejo hombre
te quite tu bendición. No dejes que tu orgullo del mundo te quite la promesa que Dios tiene para ti. No dejes que tus viejas costumbres te hagan renunciar a una promesa que Dios dice que es para ti. No dejes que la vieja criatura te arrebate a tus hijos, te arrebate tu matrimonio. Las aguas en las que se sumergió representan el bautismo para nosotros. Cuando tú te bautizas, tú estás pidiendo morir a la vieja criatura. Tú estás decidiendo vivir una vida nueva. Y el número 7 es particular porque al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7. Todas las que sean necesario. ¿Cuántas veces, Señor, debo yo meterme al Jordán? Todas las que sean necesarios. ¿Cuántas veces debo yo humillarme? Todas las veces que necesites. ¿Para qué? Para alinearte con la palabra de Dios. Porque dice que Naamán se alineó cuando hizo como el profeta, según la palabra del profeta le estaba diciendo. ¿Y cuál es la palabra del profeta para nosotros? Es la Biblia. Son las sagradas escrituras. Esa es la palabra de profecía que Dios nos ha dado a ti y a mí. Esa es la palabra que nos ha mostrado cómo podemos restaurar nuestra vida, cómo podemos ser restaurados por medio del Espíritu Santo, cómo podemos salir de donde nos encontramos. No sé qué tan lejos viajó Naamán, pero estaba a punto de devolverse todo ese camino largo con tal de no humillarse. No sé qué tan lejos has caminado tú en el Señor. No sé cuántas cosas has pasado, cuántos desiertos has cruzado, cuántos ríos has cruzado. Pero no dejes que el viejo hombre, que la vieja criatura te arrebate tu bendición. No te regreses al camino porque ese es el camino fácil, el devolverte. Y que se dice fácil por decirlo así, pero no es fácil devolverte. Porque entonces, ¿para qué viniste tan lejos? ¿Para rendirte en este lugar? ¿Para qué caminaste tanto? Para regresarte ahora de este lugar. Nuestro Señor Jesús dice que una vez poniendo tu mano en el arado, no mires para atrás. Que estés dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Que te preguntes cuál es la meta, cuál es el propósito, qué importan mis emociones, qué importa cómo me siento. Lo importante es el poder terminar mi misión, el poder obtener aquello que nuestro Señor dice que puedo tener, que puedo recibir. ¿Qué necesitas hacer hoy en este día para terminar con la lepra? Para terminar un problema en tu